Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, traído al aire por cursillistas, para cursillistas, católicos, hermanos separados, camioneros, taxistas, securities y todos los radiomaníacos y desvelados de esta ciudad de Miami. Y el resto del mundo, para todas esas personas que nos escuchan a través de las redes sociales, aquí estamos también. Mi nombre es William Tejeda y me acompaña Alba Marín. Buenas noches, Alba, ¿cómo estás? Buenas noches, yo feliz de la vida. Feliz de la vida, sí. Claro, siempre estamos felices, especialmente cuando vamos a hablar de Dios. Esta noche les traemos un tema, a ver qué les parece. El tema es la importancia de la oración en la vida cristiana. Dime, Alba, ¿tú oras? Yo sí oro. ¿Tú oras? Sí. ¿Y por qué oras? Porque... O sea, ¿qué te motiva a orar? No quiero que me des una lista de peticiones o agradecimientos, aunque podemos hablar de eso también. No es que me estás haciendo una indagación de lo que como es mi vida de fe. Podemos apagar los micrófonos y tú me puedes contar qué tú pides, No, que tú con hablas. micrófono y sin micrófono, está ok. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿qué te motiva a orar? Bueno, la oración, yo oro porque me lo enseñaron, porque lo aprendí, porque es lo que la iglesia enseña, que el encuentro con Cristo lleva a uno tener una práctica de fe, una práctica del día a día, que la oración es una comunicación con Dios. Magnífico, vamos a comunicarnos con Dios, vamos a invocar al Espíritu Santo, así que empecemos nuestro programa con la presencia del Espíritu Santo y juntos ahí donde tú estás y donde estamos nosotros, pues juntos digamos la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues cada vez que leo esta oración me doy cuenta lo importante que es orar, pero también lo importante que es rezar. O sea, repetir una oración que alguien o que tú mismo has escrito previamente. Ok, adelante, sí. Adelante. Bueno, sí, un saludo a todos nuestros hermanos, que en resumidas cuentas somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, y que pues siempre nos están escuchando. Esas definiciones o ese lenguaje que tenemos los católicos y tienen otros cristianos, en realidad a veces nos enfrascamos en las definiciones, y yo tengo entendido que rezar no es solo repetir, que rezar es recitar. La iglesia nos enseña que es un recitar, porque tú que eres poeta, es una manera de hablar, una manera de dedicar. Rezar ya, claro, es una dedicación que uno hace a ese Dios supremo. Yo no me imaginaría cómo tú oras. Si tú eres un poeta y compones poesías, ¿cómo si tu oración es una poesía así entregada al Señor? Entonces... Créeme que a veces sí. A veces es un diálogo poético entre Dios y yo. Sí. A veces es esa comunicación y lo recibo. Muchas veces los mensajes de Dios los recibo en ese mismo tono. En ese tono metafórico que a veces yo empleo cuando hablo con Dios. O sea que la poesía es una manera de ser. Sí, bueno, cuando concretamente escribo la poesía, la oración se convierte más en una meditación, porque para escribir la poesía, esta que le escribo a Dios, profundizo mucho o trato de llegar a esa intimidad, a esa cercanía más con Dios, para lograr, aunque sea un poquito, traducir esa divinidad y llevarla a la poesía, lo cual siempre me quedaré eternamente corto. Claro, pero una cosa es esa comunicación que tienes con Dios de expresar todo ese ambiente metafórico,
pero otra cosa es William, el Hijo de Dios, que está hablando con el papá, que está hablando con Dios. Lo que pasa es que cuando estoy hablando con Dios así, pues muchas veces eso sale. O sea, esa poesía sale. Me doy cuenta que de repente digo, no, espérate, este diálogo puede ser más, pero estoy acostumbrado a eso, me he acostumbrado a hablarle a Dios de esa manera. Pero bueno, como te decía al principio, y esto, discúlpame esta parte tan fuera hasta de técnicamente de lo que es rezar, lo que es orar, no pretendía hacer una disertación de esto, sino nada más quería diferenciar un poquito esto a que, por ejemplo, cuando decimos vamos a rezar 10 Ave Marías, no decimos vamos a orar 10 Ave Marías. Entonces, es un poquitico este lenguaje. Orar el rosario, rezar el rosario. Rezar el rosario es casi un sinónimo, siempre. o sea, orar y rezar es un sinónimo. Definitivamente. Sin embargo, pues esto lo usamos muchas veces para diferenciar lo que una oración la cual repetimos y una oración espontánea. O sea, cuando hablamos de los grupos de oración, hablamos de grupo de oración, aunque allí vamos a rezar también, si es lo que seguimos con esta diferencia, pues es un poquitico esta diferencia lo que trataba de hacer. En definitiva, que es importante para nosotros como cristianos rezar, orar, hablar con Dios, dialogar con Él, escucharlo. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Y saliéndonos un poquitico de este enredo técnico en el que yo me he metido. Así que me gustaría leerle algunas cositas que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre, por ejemplo, la oración de meditación. Ajá. Que tanto a mí, en el caso mío, me toca, ¿no? Y me llega. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2699, el Señor conduce a cada persona por los caminos de la vida y de la manera que Él quiere. Cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado 3 expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas 3 expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. O sea, la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. La Iglesia nos enseña de esta manera que caminar hacia la santidad, caminar este camino que Jesús nos ha mostrado, requiere y hace indispensable que oremos. O sea, no imagino una vida cristiana sin oración. Santa Teresa dijo en algún momento que la persona que no ora no necesita demonio que lo tiente. O sea, ¿qué tú piensas de eso? La persona que no ora no necesita demonio que lo tiente. Sola la persona se va separando y va distanciando la amistad, el respeto, la adoración que debe sentir la persona y con Dios. O sea que la oración es una amistad. La oración es una manera de comunicarse. Y la persona o el cristiano que hace oración o que vive en oración, porque puede ser estas 3 maneras de hacer oración, como nos indica el Catecismo de la Iglesia, pero si es uno ubicarse en un momento, o sea, si uno va a estar en cierto lugar donde está meditando, donde está hablando con Dios o escucha y luego hace una contemplación, es un momento definido, o sea, es un momento del día en que yo me estoy dedicando. Y también nos enseñan muchos santos de que el mismo trabajo puede hacerse oración, como dicen los monjes, pues de los más antiguos, ¿no? Los benedictinos o todos los que tienen esta vida monástica hasta hoy en día, es ora y et labora, o sea que eso es orando y trabajando. El trabajo también se convierte en una oración. Entonces, la oración
Yo creo que en toda la historia, o no creo, bueno, lo que a uno le enseña la iglesia a través de que Jesús es el que nos enseñó a orar, pero desde antes que Jesús nos enseñara a orar, cómo fue esa vida de Él con los salmos o de la Virgen María o imaginándose uno a San José, tenía un modo de orar. Si vemos desde nuestros padres en la fe, hay una manera de que es una súplica por la necesidad, es un agradecimiento por lo que se da, es un ofrecimiento de la vida misma. O sea, no es un momento como nos puede pasar hoy en día que solo vamos a pedir cuando necesitamos. Necesito esto, voy y lo pido. O sea, es importante tener la vida en oración. O sea, el cristiano debe ser una persona orante. Yo creo que a veces esa pregunta debería uno de no tenerla, que me pregunte, ¿tú oras? Oye, pero si el cristiano debería ser obvio que uno haga oración o que la vida de uno sea oración, el trabajo, porque así no lo vemos en el trayecto de las enseñanzas cuando estamos orando el Santo Rosario o rezándolo, en la vida de Jesús, que iba al templo. Pero fíjate, es importante que sí, que nos cuestionemos esto y que nos preguntemos esto. Claro. No darlo por hecho, en realidad. No darlo por hecho, porque a veces somos cristianos tan light. Exacto. Que decimos que vamos a la misa y solo rezamos en la misa ese rato. Yo creo que para muchos cristianos hoy esta pregunta es un gran reto. ¿Oras? ¿Tú oras? Como una evaluación inclusive, sí, ¿qué tanto yo oro? ¿Qué tanto estoy dedicando? ¿Qué tanto me estoy comunicando con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo? A ver, hermanos oyentes, ustedes que nos están escuchando, pregúntense esto. Pregúntenle a su hermano que tienen al lado, ¿ustedes oran? ¿Tú oras? Porque es muy importante, tú mencionabas ahorita a nuestros padres en la fe, y el catecismo hace referencia a esto también. El catecismo de la Iglesia Católica nos muestra cómo oraban las grandes figuras del Antiguo Testamento. El catecismo nos dice que Abraham oraba con audaz confianza en Dios, que Jacob, en su lucha con el ángel, su lucha simboliza el combate de la fe y la victoria de la perseverancia en la oración. De Moisés se puede leer en las Escrituras que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Fíjate qué hermosa la oración de Moisés, y tú lo mencionabas, es una amistad. La oración es una amistad. El rey David rogaba perdón a Dios por sus pecados y los de su pueblo. Qué lindo que el rey David no solamente oraba por él, oraba por su pueblo también, por el perdón de los pecados. El profeta Elías gritaba con confianza. Fíjate la palabra, con confianza, la confianza que uno tiene a un amigo. Respóndeme, Señor, respóndeme. Yo creo que a Elías como se le iba un poquito la mano, ¿no? Mira, estar escuchando todo esto en el momento de hoy, yo recuerdo que yo hace varios años participaba en el grupo de intercesión de mi parroquia, y entonces ahí aprendí cómo la oración de intercesión de Moisés era el que se podían ganar las batallas, las guerras que tuvo Moisés con su intercesión. Pero en el lenguaje de ahora, pudiera yo decir, con lo que tú has descrito de todos estos personajes, es la influencia. Como cuando uno tiene amistad con una persona, tiene influencia. Uno tiene una cercanía con una persona y uno le puede decir, mira, y pasa en los empleos, por ejemplo, para cuando una persona necesita pedir un trabajo o una recomendación, es mejor cuando una persona tiene esa amistad, esa cercanía y tiene como una influencia. Y lo va a decir con la confianza. Con la confianza, cuando uno pregunta a una persona que le tiene amistad, uno tiene la confianza de acercársele para lo que uno le va a pedir, y muchas veces no solo para uno. Entonces es como tener una influencia con Dios, nuestro Padre, que como yo tengo esa comunicación con Él, Él me conoce, yo le conozco,
Y así yo le puedo decir, mira, pero está fulano, mira cómo está esta situación, mira, para que le conceda. Entonces son influencias que uno puede tener. Cuando uno conoce personas que oran, uno le dice, oye, ora por fulano, ora por esta intención, ora por aquello. Porque uno tiene como ese, quizás cree que hay personas que están como cerca de Dios o que Dios les escucha más. Sí, yo tengo esa sensación con algunas amistades que yo tengo. Sí, que cuando oran... O sea, que sí. no es solamente pensar en Moisés ni en Abraham, sino en el hoy en día. No. De hecho, es maravilloso saber que un amigo o una amiga tuya, pues tiene esta amistad con Dios. Y muchas veces este hecho, pues es inspirador. O sea, yo también quiero tener esa amistad con Dios, sin que esa amistad llegue a una confianza en que perdamos la distinción, que perdamos esa diferencia enorme en que hay entre el creador y la criatura, ¿no? Que mantengamos eso. Y creo que en esta confianza que muchas veces la gente encuentra en Dios, empieza a fallar la oración. Porque muchas veces pensamos que es un amigo exclusivamente como tantos amigos tenemos. Y bueno, a mi amigo yo lo llamo cuando yo quiera, pero con Dios no es así. Con Dios es una amistad que se basa en que Dios nos amó primero, en que Dios nos llamó amigos, Jesús nos llamó amigos, y eso merece un respeto, porque el Creador, el Dios eterno, se ha rebajado hasta nuestra altura. ¿Quiénes somos nosotros para tratarlo con la indiferencia en que muchas veces tratamos a unos amigos que quizás no son tan amigos? Con la indiferencia, exacto. Y muchas veces también tenemos esa oración egoísta, como tengo esa comunicación con Dios, entonces yo solamente le pido para mí, para lo que a mí me conviene. Y Él, que es rico en misericordia, nos da mucho más de lo que necesitamos. También puedo escuchar o conocer de personas que dicen, como Dios ya sabe lo que necesito, ¿yo para qué se lo voy a pedir? ¿Yo para qué me voy a comunicar con Él? ¿Para qué? Si ya yo lo conozco, ya yo sé que Él es rico en misericordia, pues yo espero que Él me lo dé. Entonces no se tiene ese como esas diferencias, ¿no? De que ese amigo que se ignora, como tú lo dices, o la persona que abusa egoístamente, o esa persona que nosotros decimos, ¿cómo esa persona tiene algo diferente? ¿Cómo se comunica con Dios esa persona diferente? O tiene una fe excesiva o le falta mucha fe, o sea, o confía tanto, pero tanto en que Dios la va a escuchar o que sabe, o que duda tanto que Dios lo va a escuchar, que no lo hace. Simplemente carece de la oración y esta amistad con Dios pues se va dañando. Pues, ¿qué te parece, Alba, si vamos a nuestro segmento Al ritmo de nuestro tiempo con el Padre Santiago Mateo, nuestro director espiritual, un sacerdote actualizado, un sacerdote de nuestro tiempo? Así que vamos a escuchar al Padre Mateo. Claro que sí. La oración es comunicación con Dios. Genéricamente, cuando hablamos de oración, pues estamos diciendo eso. Pero surge por la convicción que tenemos de que Dios se deja afectar por nosotros, se deja que nos lleguemos a Él. Dios permite que nos lleguemos a Él por la oración. Este no es un Dios. Nuestro Dios, el Dios en quien nosotros creemos, no es un Dios indiferente que está allá en su Olimpo, sino un Dios que se deja llegar a Él, porque Él llegó a nosotros. Él llegó a nosotros, Dios llegó a nosotros, llegó de tantas diferentes maneras. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es acercamientos de Dios. Y después Jesús es el acercamiento perfecto de Dios con nosotros, cuando ese acercamiento de Dios en sí mismo, en la Trinidad, esa relación del Padre y el Hijo, de ahí procede el Espíritu Santo, esa relación, esa comunicación con Dios, pues de ahí procede el Espíritu Santo. Pero ese Dios quiso que no solo se quedara la comunicación encerrado en ese mundo maravilloso de la Trinidad, sino también que saliera fuera. Todo es por amor, el motivo de todo esto es el amor. Y Dios, por amor, quiso salir fuera. Y mandó a su Hijo para que fuera el mundo que Él mismo había creado. Y se hace parte de este mundo.
pero no solo para venir esa flecha de Él a nosotros, sino de nosotros a Él, y es lo que nosotros decimos la oración. Nos comunicamos con Dios, con ese Dios que se abaja, que viene hacia nosotros, nos comunicamos con Él por medio de la oración, y por amor, porque es una respuesta de amor, una respuesta a ese acercamiento de Dios con nosotros, pues es la respuesta que nosotros damos. La oración es la respuesta que damos al amor que conocemos que Dios nos tiene. Y entonces, pues nos comunicamos así con Dios, y Dios quiere que esa oración la compartamos y que la recemos todos juntos. Cuando Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre, a hacer oración, cuando le dice enséñanos a orar, Jesús usa un plural. Jesús no nos enseña a decir Padre mío. Nos dice la cercanía que hay con Dios porque nos enseña que le digamos Padre. Padre. Pero además no Padre mío, sino Padre nuestro. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, estamos representando a esta humanidad. Estamos desde esta humanidad comunicándonos con Dios. Porque Dios se comunica con nosotros personalmente, pero desde nuestra realidad humana, desde nuestra condición humana. Qué hermoso es descubrir esto. Qué hermoso es descubrir que creo un Dios que viene a nosotros y un Dios que me espera. Un Dios que también quiere que yo vaya a Él. Él viene a mí y quiere que yo vaya a Él, pero vaya a Él al calor de los hermanos, arropado con el calor que da la amistad de los demás, la compañía de los demás. Esto es la oración, y la oración debe ser constante. O sea, la oración, si entendemos esto, si entendemos perfectamente esto y lo interiorizamos, lo internalizamos, no necesitamos entonces que se nos diga que debemos orar, porque tiene que surgir de esa misma necesidad. Dios que se comunica y quiere que nos comuniquemos con Él. Qué hermoso. Debemos estar siempre deseosos de comunicarnos con Dios. Por eso nuestra oración ha de ser, hay diferentes tipos de oración, diferentes tipos de encuentro con Dios. Hay oración, la dividimos después en oración vocal, que son las oraciones aprendidas, la oración contemplativa, que es ponerme delante de Dios. Hay santos que dicen tantas cosas maravillosas de esto, pero la oración tiene que ser de diferentes maneras, y la oración también en la vida. Últimamente nos han enseñado muchos místicos que la oración se da en la vida. La oración de la vida cotidiana, ese que nos enseñaron la oración para rezar por la calle, ese librito que a mí me llamó tanto la atención y me ha ayudado tanto en mi vida de oración. La oración vivida desde mi comunicación con Dios, que es desde los demás, con los demás, pero la geografía y la historia que yo estoy viviendo. Y así me comunico con Dios. Yo creo que si nosotros reflexionamos bien esto, pues no que nos es fácil la oración, que nos es necesaria. Si nosotros entendemos a ese Dios que quiere acercarse a nosotros, nadie nos tiene que decir, comunícate con Dios. A mí nadie me tiene que decir que yo, cuando tenía a mi madre viva, no tenía que decir, nadie decirme, comunícate con ella, porque me comunicaba la necesidad que surge del amor. Y así es la necesidad con Dios. Así es nuestra oración con Dios. Oración es hablar con Dios en respuesta a ese diálogo que Él siempre tiene con nosotros. Esa es la oración. Muchas gracias, Padre, por esta reflexión tan enriquecedora. No se vayan, hermanos, con este segmento vamos a irnos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema que hemos traído para compartir con ustedes en esta noche, la importancia de la oración en la vida cristiana. No se vayan. Ya estamos de regreso, hermanos. Gracias por su paciencia, gracias por esperar. Para los que acaban de sintonizar, este es su programa de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. En el primer segmento, en la primera parte de este programa, hemos estado conversando acerca de la importancia de la oración en la vida cristiana, cómo puede sobrevivir una amistad sin un diálogo, sin una cercanía. Hemos estado hablando también de las diferentes tipos de oración y cómo ellas nos llevan a tener una amistad con Dios sin perder de vista la distancia enorme, infinita, entre el Creador y la criatura. Debemos hablar con Dios, debemos mantener esta amistad, pero siempre y sin nunca olvidarnos de la adoración, de la alabanza, de ese reconocimiento de nuestra inferioridad y a la vez
convirtiéndolo en un agradecimiento a este Dios que nos ha amado, que se ha rebajado a nuestra altura, a nuestro nivel, porque sí, por amor, porque nos ama infinitamente y porque Dios no puede hacer otra cosa que amar. Jesús, en su peregrinación por esta tierra, enseñándonos tantas cosas que nos enseñó también a orar. No solamente con la oración del Padre Nuestro, sino con el ejemplo. En cada evento, en cada circunstancia de la vida de Jesús, pues estuvo matizada, estuvo reforzada, estuvo presente la oración. No hizo nada sin antes orar. Oró en los momentos felices, oró en los momentos difíciles, siempre la oración estuvo presente en la vida de Jesús. Y una oración que nos demostraba una confianza filial, una confianza de hijo cuando habla con su Padre. En esa oración que Jesús empleaba habitualmente, pues se mostraba eso, esa confianza, esa certeza, esa fe en la oración, en que el Padre lo escuchaba y que también de alguna manera pues se aceptaba la voluntad del Padre. Eso lo podemos ver en el momento en que acepta beber de ese cáliz, aunque por su encarnación tan humana, verdaderamente humana, pues en algún momento sintió el temor, tanto temor que sudó sangre. Y en ese momento pues deseó de alguna manera tratar de que la salvación viniera de otra manera, que no fuera así, porque también Jesús tuvo miedo. Sin embargo, la fe fue más grande. La fe fue más grande y lo demostró en esa hermosa oración, cuando Jesús le dice al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Si he de beber de este cáliz, pues adelante, Padre, estoy listo. ¿Qué nos tiene, Salva? Bueno, qué maravilla. La vida de Jesús fue vida de oración. Cada día, cada momento, cada circunstancia, cada experiencia fue oración. Y son lo como también nos enseña la iglesia. Pero yo tengo una referencia aquí que quisiera tomar de un libro muy interesante que es Vocabulario de Teología Bíblica de León Defour, que como él lo llama, son como unas dimensiones de la oración. Eso a mí me parece muy enriquecedor también, que de acuerdo como los Salmos, era una de las oraciones de los judíos, o es una de las oraciones de los judíos, pues muy remarcables para ellos, que hasta se lo saben de memoria. Y como sabemos en los Salmos, son esas preguntas, esos lamentos, esos gozos, es una manera de expresarle a Dios. Y entonces aquí, con todo lo que la iglesia nos ha querido dar en esas, como decir, 5 dimensiones de la oración, tenemos la oración comunitaria o personal, que inclusive la iglesia tiene como el salterio, que es esa manera de repetir, de aclamar a Dios. Y es una oración comunitaria y también personal, como decir, aquí en Radio Paz se tiene todo en los diferentes tiempos del día, la manera de orar, como son los laudes, como se hacen las vísperas, se hacen las completas, y es estar unidos en la iglesia, porque todos los que tienen la vida monástica y los sacerdotes, pues esa es la manera de orar que tiene la iglesia. Entonces, que a pesar de la constante repetición de las mismas expresiones, el salterio no es un mero formulario o ceremonial, que así como tú lo habías mencionado al inicio del programa, de que rezar está como relacionado, aunque yo no lo veo así, rezar con repetir, de decir vamos a rezar el rosario. Esa repetición no es una repetición de cansarse, sino que es una súplica que hace uno, como lo dice aquí en el salterio. En el caso del rosario, pues es con la Virgen María. Y
bueno, para los que están atentos en estas dimensiones de la oración, que la primera es oración comunitaria y personal, como el ejemplo es el salterio. Tenemos también la oración de la prueba. Nosotros también nos damos cuenta que con los salmos en diferentes situaciones percibimos siempre la soledad, la tristeza, el abatimiento, esa desolación impresionante que les pasaba a ellos, y tenían siempre esa confianza en Dios. Y es para no desfallecer, o sea, como nos enseña a no desfallecer en la prueba, que esa puede ser la tendencia del ser humano, sentir ese Dios lejano. El mismo Padre Mateo nos decía, bueno, no tenemos que preguntarle a la mamá cómo nos vamos a comunicar, y porque la tenemos, la estamos mirando. No es lo mismo uno orar o hablar con la persona, comunicarse con la persona, que uno sabe que está y que no la está viendo. O sea, uno ya lo sabe cuando tiene una amistad, pero ese Dios Padre que nos han enseñado, inclusive a nosotros los católicos nos cuesta diferenciar esas tres personas de la Santísima Trinidad, y a veces solo le rezamos al Espíritu Santo, le hablamos solamente a Jesús, le hablamos a la Virgen, le hablamos a los santos, y a pesar de que el Padre Nuestro dice que Jesús nos enseñó, cuando oren, oren así, Padre Nuestro. Y quizá no nos dirigimos tanto al Padre, o sea, que el Padre nos dé, o sea, como está en los Salmos, dirigido al Padre. Entonces tenemos otra dimensión que aquí lo colocan como la oración asegurada. Es la oración que uno tiene esa confianza de obtener, o sea, ya uno tiene esa comunicación tan compenetrada con el Señor, con Dios Padre, que tenemos la confianza de que lo va a conceder, por difícil que sea. Inclusive hay unos salmos que dicen, y aunque caigan no sé cuántos a mi derecha y otros a la izquierda, tiene que ser una oración muy confiada. Como hay personas que dicen, por ejemplo, solo el Salmo 91, porque ese es el Salmo de la salvación. En eso radica la fe, ¿no? En esa confianza, en esa certeza. Así es que tiene que ser. También, bueno, Jesús es por excelencia nuestro modelo en todo, en la oración, en su relación con el Padre. Sin embargo, también María lo fue. En el momento de la anunciación, pues María está escuchando atenta ese mensaje y está respondiendo a ese mensaje. El Magníficat también es otra oración extraordinaria donde la Virgen alaba la grandeza del Señor. También podemos mencionar las bodas de Caná, donde María hace una oración de petición. Le pide a su hijo que interceda por aquellos novios, aquellos esposos, aquella fiesta tan rica donde faltaba el vino. O sea que María también es un ejemplo de la oración. Un ejemplo de la oración también fueron los apóstoles. Sí. Los apóstoles fueron un ejemplo vivo de la oración. Vamos a hablar de eso, sobre esta oración de los apóstoles, pero ¿qué te parece si damos algunas noticias de nuestro movimiento? Claro, tenemos sí. Próximos cursillos. Sí, porque el camino sigue, todo el programa, toda la agenda tiene que llevarse a cabo. Y claro, contamos con todos nuestros hermanos que nos están escuchando, que si se quieren dejar tocar el corazón de Jesús, dejar tocar el corazón de Dios Padre, que les llegue, quizás atender un cursillo, quizás sea la respuesta que tú le estás preguntando a Dios Padre, esa súplica, ese encuentro, ese desear ser vulnerable para el Señor, ponernos en las manos de Él sin prejuicios, sino que libremente ir, pues está en agenda que en febrero 18 al 21 es el cursillo de hombres. Lo coordinan hombres, para hombres, todos hombres mayores de 18 años, no hay edad límite. Mira, el que no ha tenido una experiencia de un cursillo, yo sinceramente se lo recomiendo. Yo fuertemente le digo, vívanlo, vengan aquí. La casa Monseñor Agustín Román es un lugar extraordinario, estupendo, donde se puede respirar Espíritu Santo en las cuatro esquinas de esta casa. Esta casa Monseñor Agustín Román
ha sido albergue, ha sido templo de tantos y tantos retiros, de tantas conversiones, de tantos cursillos de cristiandad, donde los hombres y las mujeres se han encontrado cara a cara con el Señor. Fue mi experiencia cuando lo viví. Y no solamente eso, si tú estás agobiado, si estás triste, ven y vive este cursillo. Pero si estás feliz también, si estás viviendo la fe, si tú estás yendo a misa, también este retiro, este cursillo es para ti. Esta forma de retirarte, esta forma de apartarte y de regalarle al Señor unos días es para ti. Porque el Señor tiene algo especialmente y exclusivo para ti. Ven a vivir este cursillo. También los que tienen su vida bien, su vida hecha, quizás un liderazgo cristiano, católico también venga bien. Ahí depende cómo uno llegue a encontrarse con los hermanos y con el Señor. Es una manera de evaluarse uno interiormente en espacios de silencio, de escucha, de lo que tienen los hermanos para nosotros, que nos hacen reflexionar a través de los rollos o las charlas. Y también ahí podamos descubrir lo que nosotros tenemos, o sea, cuál es nuestro apostolado. Es tan importante servir. El servicio es una respuesta del encuentro con Jesús. Y qué bueno que por medio de un fin de semana, de estar escuchando la propuesta de Dios, nosotros le podamos dar una respuesta. Claro, ¿y qué te parece, por ejemplo, de esas personas que están en la iglesia y no saben dónde servir? Aquí Exacto, pueden servir. Sí. Este es un espacio abierto para todas las personas de buena voluntad, para todas las personas que albergan y que tienen a Dios en su corazón, y puedes servir aquí. Aquí tenemos en Cursillo de Cristiandad misa todos los miércoles a las 8 de la noche. No solamente aquí, tenemos también la escuela en Broward. En Broward también. Que se reúne los martes. Así que estás invitado. Bueno, entonces los que desean saber algo más, llamar a Wilfredo Escala. El número de él es 305-972-5717. 305-972-5717. Y para las mujeres también que vayan colocando en sus agendas, el cursillo será del 3 al 6 de marzo, que siempre es bueno que vayamos invitando, porque es un tiempo de que uno tiene que programarlo. Así que mujeres, están todos invitados a que empujen a sus esposos, mándenlos delante, que ustedes vienen detrás. Aprovechemos la libertad, de que sí. en la libertad de los hijos de Dios vayamos jubilosos al encuentro del Señor. Amén, amén. Bueno, ¿tenemos alguna otra información? No. Bueno, mira, ¿qué te parece? Te voy a recordar algo, Alba, que le pasó a San Pedro, a Pedro. ¿Qué le pasaría? A la piedra. Mira, Pedro recibió, mira qué curioso, la indicación de predicar el evangelio a los gentiles mientras estaba haciendo oración. O sea, la oración se le convirtió en una respuesta, porque claro, la vida de oración es para eso. Ahí ¿no? está el diálogo. Ahí está el diálogo con Dios. Mientras estaba en la azotea de la casa de Simón el curtidor, ahí estaba. Eso lo pueden encontrar en los Hechos de los Apóstoles 19:9. Mientras él estaba en oración, recibió la indicación de predicar el evangelio a los gentiles. Pablo, el apóstol, el gran Pablo, que recientemente hemos celebrado su conversión, se pasó una noche entera rezando en la cárcel de Filipos. ¿Tú has rezado una noche entera, William? No. Hay que aprender de San Pablo. No, y no sé si estando preso lo haría. Creo que a veces no tienen otra opción los presos, que los saludamos y bueno, sí, los que como nos no. están escuchando, que de hecho, verdad somos compañía y que aprovechen los tiempos para orar también. Sí, nunca hemos saludado a nuestros hermanos que están en la prisión y que tienen quizás la oportunidad de escucharnos. Y que ahí encuentran en ese lugar hostil de todo lo que puedan tener en su corazón, que encuentran tiempo para el perdón, para el Señor, para la oración. Es un tiempo lindo, porque muchas personas quizá les pueda pasar lo contrario, pero un saludo muy especial a todos los que están privados de su libertad y que en realidad la libertad la encuentran en Cristo Jesús en el corazón. Amén, amén. Y que estamos nosotros, yo oro por todos ustedes, y hay personas que siempre están orando por los que están
limitados de su libertad. Pero mira qué acertado ha sido esto, ¿no? O sea, mencionar que Pablo oró una noche entera en la cárcel de Filipos. Y qué bien, porque muchas veces cuando estamos en momentos de tristeza, en momentos de soledad, nos sentimos abandonados por Dios. Y quizás cualquiera de nosotros, en lugar de estar orando la noche entera, se estaría lamentando la noche entera. Pero Señor, si yo voy todos los días a misa, ¿cómo estoy ahora aquí en una cama? ¿Cómo me han robado mi carro de la iglesia? O mi bicicleta del parque. O sea, que se mantiene quejando. Me mantiene quejando. Ora, hermano, ora como hizo el apóstol San Pablo. La oración de los primeros cristianos, Alba, dice la palabra de Dios, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Qué importante, ¿no? O sea que ahí es la invitación a que los grupos, por ejemplo, los ministerios, los movimientos, esa oración de estar todos juntos es básica. O sea, así fue que se formó nuestra iglesia primitiva. Los apóstoles y después los que fueron después de ellos, ha sido en oración juntos. Pero fíjate que nuestra iglesia, esa iglesia primitiva, después que yo leo esto, no la veo tan primitiva, ¿no? Es nuestra iglesia, es la iglesia que se reúne. Decimos así, porque es lo primerito. Claro, yo lo he dicho muchas veces he dicho la iglesia y para primitiva. ti primitivo es como que muy elemental. Bueno, primitivo. Y en realidad. Para mí primitivo es primitivo, algo muy, muy lejano, ¿no? Muy distante. Bueno, es 2000 años nomás. Bueno, y es una buena nueva todavía, ¿eh? Es nuevito. Y nos enseñan hoy, a ver hoy, qué tanto nos reunimos para orar. Sí, pero fíjate que leo esto ahora de que los primeros cristianos se reunían en comunión, pues estaban juntos, partían el pan y oraban. Así que yo retiraría eso de los primeros cristianos. Los cristianos, los católicos, nos reunimos a partir el pan y orar. Exactamente, sí. Claro, los apóstoles son los que nos han enseñado y tenemos pues el fundamento y de ahí toda la sucesión apostólica con los papas recientes que nosotros sabemos pues que hemos tenido influencia de acuerdo a lo que nosotros estamos. Y retomando lo de estas puntos de la oración, estas dimensiones de la oración, que la primera oración comunitaria y personal, la segunda oración de la prueba, la tercera la oración asegurada, como lo dice pues en este libro, y también tenemos oración en busca del verdadero bien. Bueno, a mí me encanta eso. Ojalá pueda uno tener presente de orar por el verdadero bien, por el bien del ser humano, el bien de uno mismo, por la dignidad humana. Es el hombre que espera en Dios. Es en cualquier circunstancia que está viviendo cualquier persona, porque es que en realidad si nos damos cuenta todos somos iguales. Tenemos pecados diferentes, pero somos iguales. Y el quinto es el salterio de la oración de Jesús. Y como dice aquí, que en efecto la revelación de Jesús autorizará una transposición y un enriquecimiento de las esperanzas del salmista, porque esto es refiriéndonos pues a los salmos. Y dice, una piedad atenta a aprender a Cristo. Y a mí me gusta dejarles que busquen en la Biblia en algún momento. Esto lo pueden encontrar para que ustedes lo escruten, para que lo lean, para que estemos siempre alimentándonos y que no solo alimentándonos, sino que vayamos abriendo nuestra conciencia y nuestro corazón para que Jesús siga viviendo y sea oración en nosotros. Lean Efesios 4, 20, 21, que se los voy a leer, pero para que ustedes lo tengan, dice así, se los repito, Efesios 4, 20, 21. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras oyeron de Él, y fueron enseñados según la verdad que está en Jesús. Él es el que nos enseña todo, o sea, tenemos que aprender de Jesús. O sea, Jesús era oración, Jesús vivió
todas las circunstancias del ser humano, los sufrimientos, los desprecios. Cuando nos sintamos despreciados, cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, a veces nosotros humanamente nos ponemos, pero bueno, tienen algo en contra mía, pero es que no me quieren, pero... Y en realidad el que vive en oración siempre va a justificar al otro. Siempre va a decir, Señor, si esto no pasó ahora, es por algo, es porque me estás puliendo, es porque quieres que yo aprenda algo. Y uno no va a tener esa quejadera, sino que cuando uno tiene una vida de oración y en el Señor, las cosas no se tienen que dar como uno las pide, porque muchas veces uno está en oración solo pensando en la petición, no que es una oración, que es una manera de tener amistad, como decía Santa Teresa, con alguien que sabemos que nos ama. Y es muy rico uno conversar con alguien que sabe que lo quiere. Claro que sí. Mira, Santa Teresa dice, te voy a leer 2 o 3 cositas de santos que también son nuestros amigos y nuestros modelos. Bueno, Santa Teresa, una maestra de oración. Sí. Dice Santa Teresa, pensar y entender que hablamos y con quién hablamos y quiénes somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que le hemos servido y lo mucho que estamos obligados a servir es oración mental. San Juan Crisóstomo dice en una homilía sobre San Mateo, dijo, la oración es perfecta cuando reúne la fe y la confesión. El leproso demostró su fe postrándose y confesó su necesidad con sus palabras. Por otra parte, también tenemos otro santo, Santo Tomás de Aquino, explica cuáles son los rasgos de la oración de esta manera. La oración ha de ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Estamos casi llegando al final de nuestro programa. Apenas tenemos 1 minuto para despedirnos. No sé, últimamente los programas se nos están quedando cortos. Radio Paz tendrá que valorar la posibilidad de darnos otra hora más. Bueno, estamos extendiendo mucho. Yo no sé, pero uno se siente tan a gusto aquí hablando del Señor, ¿verdad? Sí, es verdad. Uno se siente tan... El hecho de saber que están escuchando, el hecho de saber que sí hay personas en el otro lado, y saludo a todos los que nos escuchan, nuestros hermanos queridos que nos están diciendo, recordando, que nos escuchan. En realidad es que se queden con el Señor. Hoy me hubiera gustado haber llegado al menos al corazón de una persona, y que una persona hoy en esta ciudad reflexione un poquito sobre lo que hemos estado hablando, sobre la oración, sobre la importancia de esta relación de amistad que tenemos con Dios. Bueno, yo les deseo buenas noches a todos, gracias por su sintonía, oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Y bueno, William, si hemos hablado de que la poesía es algo tan lindo, tan hermoso y te surge y te nace, pues ¿por qué no nos das una expresión bien linda de todo lo que tú haces? Está bien, despidámonos de esta manera. Con una décima al Santísimo Sacramento. Ah, qué bonito. A ese regalo que nos dejó Jesús, su propio cuerpo. En el altar, la simiente de la vida en alimento es sagrado sacramento que nace por el oriente. Cuerpo de Cristo, naciente sol que está en la lejanía, amanece cada día brillando sobre el altar, porque se viene a entregar convertido a Eucaristía. Amén. Y de colores. Que tengan buenas noches.